Entonces vamos a aprender a hacer algo que se llama ingeniería inversa a partir de los datos del predio que tenemos digitalizado acá en el modelo que hicimos. Voy a apagar todo esto, voy a quitar este mapa de acá, voy a quitar el de galería de imágenes de Esri y voy a dejar solamente el predio. Voy a apagar todo esto, esperemos a que no se nos bloquee y vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer entonces el siguiente análisis y es ¿qué pasa si ustedes deben verificar la cartera topográfica o la cartera de levantamiento o los datos de la estación total en un proyecto como el que estamos haciendo de restitución geográfica? Resulta que les dieron solamente el polígono, este polígono, obtuvieron los puntos como vemos en clase, todos estos puntos, pero necesitan calcular a partir de los deltas del levantamiento, o sea los puntos donde pusieron el equipo, puede ser una GPS total, una estación total, necesitan verificar las distancias desde ese delta hasta cada punto y los rumbos con respecto a la norte. Eso lo podemos hacer para verificar las carteras topográficas. A veces nos entregan ya el polígono como tal, pero no sabemos si el polígono sí quedó bien proyectado a nuestro sistema o si cambiaron elementos que estaban registrados en el levantamiento, si cambiaron alineamientos o si un punto no existía, se les olvidó tomar este vértice de acá, terminaron el levantamiento y miraron en el Google y colocaron un punto y completaron esto a mano. Entonces, para poder verificar toda la parte de los elementos técnicos del levantamiento, pues necesitamos volver a recalcular las distancias y los ángulos para compararlos con la cartera o compararlos con los datos que obtuvimos en la estación de ángulos y distancias. ¿Cómo hacemos eso? Pues necesitamos primero saber en dónde están los deltas. Entonces vamos a crear una capa de deltas. Para este proyecto son 2 deltas. En el quiz de habilidad, el delta va a ser solamente uno. En este ejemplo que voy a hacer, vamos a utilizar 2 deltas. El punto que van a utilizar en el entregable es el centroide geográfico que les di. Deben convertirlo a metros, a proyectadas en Caos Bogotá Magna o en Magna Colombia Bogotá. Y a partir de ese punto empiezan a calcular las distancias y los ángulos, pero el cálculo lo debemos hacer de forma automática. ¿Qué pasa si tenemos 40.000 puntos en un levantamiento? Pues que no vamos a calcular esas distancias y esos ángulos a mano, porque nos vamos a demorar una eternidad haciendo ese tratamiento de datos. Entonces vamos a crear unos deltas. Para este ejemplo voy a poner 2 deltas. Acá en PIAs, entonces vamos a crear taller 4, SHP, y vamos a crear la capa de deltas. Una nueva capa geográfica porque tenemos en el entregable que recibimos esos puntos. Vamos a crear una capa geográfica, se va a llamar deltas, va a ser una capa de puntos y debe utilizar el mismo sistema de proyección del predio para que nos quede bien hecho el cálculo. Damos OK, eso lo tienen que hacer en su proyecto. Es un proceso un poco complejo, se llama ingeniería inversa. A partir del polígono, obtener los vértices, identificar los deltas y calcular las distancias y los ángulos. A partir de los datos destino, pues calcular los datos fuentes con los que se construyó este polígono. Damos OK, ya tenemos la capa de deltas. ¿Cómo agregamos los deltas con precisión a nuestro modelo? Abrimos la tabla de atributos, vamos a crear los campos de identificación. Vamos a utilizar el delta ID, por ejemplo, entero corto. Vamos a colocar delta ID 1 y 2, 2 deltas, y vamos a agregar unos campos. Esos campos se van a llamar delta coordenada X, va a ser un campo doble, y vamos a agregar otro campo que se llama delta coordenada Y, también va a ser un campo doble. Todo lo que vamos a hacer es trigonométrico, es pura trigonometría doble. Ya tendríamos los campos de delta CX y delta CY. ¿Cómo agregamos entidades o puntos a esa capa de forma precisa? Arrancamos la edición, vamos a editar los deltas, damos doble clic y acá al agregar entidades podemos decir que queremos agregar un punto, pero con unas coordenadas específicas que yo ya conozco, que me las entregaron y que estaban en la cartera y que fueron capturadas con una GPS de alta precisión. Acá pueden entonces utilizar F6 o botón derecho para ingresar las coordenadas. Las coordenadas específicas que vamos a utilizar para el ejercicio de clases son, esta es una para el delta 1 y esta es la Y. Una vez tengamos los dos datos, damos Enter. Este es el primer delta. ¿Cómo identifican los deltas? Acá para que sea un poco más visual, vamos a colocar 25 y las voy a colocar en gris claro para que se vean. Y este va a ser el delta 1. Y ahora agreguemos el delta 2. Ya estamos agregando entidades de punto, botón derecho o tecla F6. El otro delta que vamos a utilizar es este delta que tenemos acá. Estos son los mismos deltas que van a utilizar para el quiz de habilidad. Damos Enter. Esta sería la posición de los deltas. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular los ángulos y las distancias y saber, para el cálculo de los rumbos, en qué cuadrante estamos. Lo último que hicimos fue agregar estos 2 puntos. Vamos a colocar los identificadores ID justo acá donde dice Delta ID. Vamos a cambiar el ID por Delta ID. Nos vamos a la cabecera de columna, utilizamos el calculador de campo y vamos a utilizar el ID. El campo que tenemos de ID
el campo automático que se generó con la capa lo podemos eliminar. Vamos a mirar si podemos quitarlo. Ese borrado es permanente. Ahora, antes de continuar, debemos activar nuevamente el editor, seleccionar el grupo de capas o seleccionar la capa de deltas y verificar si las coordenadas que ingresamos para estos dos puntos son exactas. Al ingresarlos por coordenadas absolutas, solamente tomó 2 decimales. Entonces vamos a verificar esas coordenadas. ¿Cómo verificamos? Tomamos el puntero de edición, damos doble clic en el primer punto, abrimos las propiedades de bosquejo y verificamos las coordenadas acá a la derecha en el bosquejo. Voy a comprimir el catálogo. Vamos a verificar la coordenada X del primer punto. Entonces tenemos 716 y deberíamos haber ingresado 5802. Entonces solamente en absoluta se está tomando 3 decimales. Acá lo podemos corregir. Vamos a tomar la coordenada y le vamos a poner el dígito que faltó. Y vamos a hacer lo mismo con el CY. Acá terminaba en 0944, vamos entonces a tomar el valor completo y vamos a poner ese valor directamente en esta captura. Damos Enter. Parece que esta herramienta está aproximando a 3 decimales, lo vamos a verificar directamente en los campos. Ahora verificamos el otro punto. Recuerden que debemos dar doble clic. Recomendación: dejar solamente activos los deltas para no desplazar ningún otro elemento. En las capas seleccionables, damos doble clic y vamos a verificar. Vamos a darle doble clic con el puntero, tiene que ser muy sobre el punto y verificamos. Aquí también tenemos 93.7. El dato inicial original era este valor que les voy a pegar, 93.746, y lo mismo con la coordenada CY. Eso para que nos quede muy preciso. Damos Enter. Aquí solamente está mostrando 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detener la edición, guardamos y vamos a verificar si las coordenadas quedaron cargadas con todos los decimales de entrada. Vamos a tomar la cabecera de CX, que es el valor X del delta. Vamos a ir al calculador de geometría, seleccionar coordenada X en metros, damos OK. Aquí ya aparecen todos los decimales. Ahora hacemos lo mismo con la coordenada Y, con nuestro delta CY. Damos OK y podemos observar que tenemos todos los decimales de las coordenadas exactas que queremos utilizar para nuestro delta. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una marcación de los nodos relacionados a cada delta. Vamos a suponer que por acá había un obstáculo y desde este punto, desde el delta 1, que es el que tenemos acá en la parte superior, este delta, vamos a suponer que no pudimos radiar estos puntos de acá para obtener el ángulo y la distancia, o el rumbo y la distancia. Entonces vamos a hacer una marcación de forma manual. Para el quiz hay una capa ya cargada en el repositorio de datos, en la clase del taller temático 4, que son los datos del quiz. Es la capa de puntos, pero con los puntos referentes a cada delta para el quiz. Aquí vamos a hacer los puntos delta, pero para este ejercicio de clase, no van a ser iguales. Abrimos la tabla de atributos de punto vértice. Aquí tenemos los nodos, borramos la selección y vamos a hacer entonces la relación de a qué delta pertenece cada uno de estos puntos. Lo que voy a hacer entonces es crear en la tabla de los previos vértices la estructura de la cartera que vamos a ensamblar. Vamos a agregar entonces los campos de los deltas relacionados a cada punto. Vamos a utilizar entonces el delta CX, tienen que ser campos de tipo doble para que sea muy preciso. Ahora agregamos el delta CY, esa coordenada también como doble. Y lo que voy a hacer entonces es relacionar los deltas en esta tabla. También voy a agregar un campo de atributos para el delta ID. Delta ID. Lo podemos utilizar entero. Puede ser un entero corto porque no van a ser muchos puntos delta. Voy a poner este punto delta por acá. Y lo que voy a hacer entonces es relacionar. Voy a hacer una selección por lazo. Voy a tomar algunos puntos de acá y voy a relacionar unos puntos con este delta que tenemos arriba. Para poder hacer esta selección, recuerden que debemos ir a capas seleccionables y reactivar puntos vértice. Vamos a desactivar los puntos de delta y voy a volver a hacer la máscara de lazo. Voy a hacer una máscara no uniforme para que no nos quede igual al ejercicio que tenemos en el quiz. A estos puntos les voy a asignar el delta 1 para este ejercicio de clase. Acá entonces, estos los vamos a relacionar con el delta que está más al norte. Voy a ir al calculador de campo y eso va a estar relacionado con el delta 1. Damos OK. Y los demás, entonces hacemos una inversión de selección con esta herramienta desde la tabla directamente. Estos los voy a relacionar al delta 2. Acá puedo filtrarlos, son 12 de 34. Botón derecho, calculador de campo y estos van a estar con el delta 2. Una vez hacemos esto, entonces a los del delta 2 le voy a poner los valores delta CX y delta CY del delta 2, que es el que tenemos acá al sur. Vamos a marcar esos deltas para no confundirnos. Vamos a ir a rotulado de la capa de deltas y vamos a colocarle el código delta ID para que visiblemente lo podamos ver acá en el mapa. Recuerden estar guardando periódicamente porque eso se puede bloquear. Delta ID voy a colocarle, puede ser 16
para que se vea bien grande. Este es el delta 1 y este es el delta 2. Voy a guardar. Y las coordenadas, ¿de dónde las vamos a obtener? De la tabla de deltas. Entonces tengo seleccionado los deltas 2, o sea, este delta de abajo son estos puntos que marcamos. Voy a tomar la coordenada delta cx simplemente copiando y la voy a pegar masivamente acá en delta cx. Voy a utilizar el calculador de campo y voy a pegar el valor. Y voy a hacer lo mismo con la coordenada delta cy. Tomamos el valor, nos vamos a predio vértices, calculamos el delta cy o lo asignamos. Invertimos nuevamente la máscara para hacer la misma operación con los que no hemos asignado. Vamos a deltas y esos son los deltas del primer punto. Estas serían las coordenadas. Delta cx, botón derecho, calculadora de campo, termina en 58 y ahora el delta cy. Copiamos, predio vértices y pegamos. Bueno, ¿por qué no estamos viendo acá todos los decimales? Porque eso está muy compacto. Si quisiéramos ver todos los decimales, podríamos ampliar acá en botón derecho propiedades el número de dígitos que queremos representar. Podemos colocar acá está con 6, podemos subirle el número de dígitos. 6 es pues más que suficiente. Damos a aplicar, aceptar. Bueno, una vez hacemos esto, entonces ya tenemos para la tabla de predio vértices los datos correspondientes a las coordenadas relacionadas con cada uno de los deltas que tenemos en este levantamiento. Verifiquemos los seleccionables, predio vértices. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es calcular la distancia que hay desde cada punto a su delta correspondiente. Eso lo vamos a hacer con simplemente el teorema de Pitágoras. Vamos a calcular esta distancia. Para esta distancia entonces lo que vamos a hacer es calcular para esta diagonal primero la distancia vertical hasta este punto. Entonces vamos a calcular esta longitud, vamos a calcular esta longitud y simplemente sacando la raíz cuadrada de estas dos longitudes vamos a obtener la distancia al punto, o sea, esta distancia m. Vamos a hacer el cálculo, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un campo que se llame distancia ym y un campo que se llame distancia xm. Vamos a hacer el cálculo en metros. Importantísimo verificar que el sistema de coordenadas sea correcto y que estemos trabajando en metros. En la parte inferior derecha debe aparecer metros. Cálculos, entonces vamos a crear primero el campo de la distancia en x en metros. En la misma tabla de los puntos vamos entonces a crear ese campo. Va a ser de tipo doble. Hacemos lo mismo con el campo distancia en y en metros. Agregamos distancia y en metros, doble también. Esto lo podemos compactar un poco para darle un poco de espacio a la pantalla y liberar acá algunas columnas. Y vamos a calcular la distancia específica hasta cada punto. Entonces acá vamos a crear un nuevo campo, que es el de la diagonal, o sea, el de la hipotenusa de ese triángulo que estamos marcando. Distancia en metros y también va a ser de tipo doble. ¿Cómo calculamos las distancias entonces en x? Simplemente sería la diferencia entre los valores de x y entre y serían las diferencias en y. Diferencias horizontales y diferencias verticales. Pero debemos calcularla, si son diferencias, distancias, vamos a calcular las positivas. Para eso entonces vamos a obtener el valor absoluto de esa diferencia. Vamos a ir a distancia de x, damos botón derecho, utilizamos el calculador de campo y utilizamos la función de valor absoluto, ABS. La van a encontrar aquí de primeras. Pueden escribirla en mayúscula o en minúscula en este intérprete de Visual Basic. En Python deben escribirla con la notación propia del lenguaje. Si está en minúscula, se debe escribir en minúscula. Voy a quitar el ABS que cargué cliqueando y aquí tenemos entonces el delta cx menos el valor cx de cada punto. O sea, lo que estamos restando es el valor del delta menos el valor x de la coordenada x del punto, y vamos a hacer lo mismo con y, pero en valor absoluto. Aquí ya tenemos las distancias en x, o sea, en este sentido. Ahora calculemos las distancias en y. Vamos a hacer exactamente lo mismo, calculadora de campo, pero ahora será el valor absoluto de el delta cy, o sea, este valor menos el valor de y que tiene este punto. Nos daría negativa, entonces valor absoluto para que nos quede positivo. Damos OK. Ya tenemos entonces las distancias horizontales y verticales a cada punto. Para cada punto aplica exactamente igual. Aquí sería una distancia positiva y acá sería positiva. Bueno, entonces la distancia sería entonces la raíz de la sumatoria de estos cuadrados. Para eso entonces nos paramos en el campo de distancias, vamos al calculador de campo y colocamos, aquí está con las diferencias incluso, cx menos delta cx, acá al cuadrado pues quedaría positivo, más cy menos delta cy. Hubiéramos podido utilizar también estos campos directamente, para que estoy volviendo a hacer el recálculo con diferencias de coordenadas elevado al cuadrado y le sacamos la raíz elevando a 0.5.
Por acá tenemos la función también raíz cuadrada. Podríamos haber utilizado square al inicio y paréntesis en inicio y fin, pero podemos elevar a 0.5, que es lo mismo. Damos OK y ya tenemos entonces las distancias entre este punto y este punto, este punto y este punto. ¿Cómo podemos verificar si las distancias están bien calculadas? Por ejemplo, la distancia a este punto. Vamos a tomar el puntero de selección por rectángulo, vamos a seleccionar esta coordenada o este punto y vamos a medir la distancia de 307.839. Lo vamos a hacer con el medidor de distancias, verificando que estén planares y que estén en metros. Necesitamos, para hacer la medición exacta, ir a personalizar, activar las barras de herramientas de encajado y activar el encajado de punto. Podemos desactivar los demás encajados para que no se encaje en el borde. Igualmente intersección e igualmente punto medio. Entonces nos paramos en el nodo, cliqueamos, nos paramos en el nodo sin dar clic y una vez tenemos el nodo, damos doble clic. Verificamos distancias, acá tenemos 307.839756. 839756, aquí lo aproximó un poco más, está bastante preciso. Estas herramientas generalmente trabajan con precisión a milímetro, entonces está bastante bien. Y serían metros, decímetros, centímetros, milímetros, miriámetros. Estamos por debajo del miriámetro, o sea, está muy preciso el cálculo. Bueno, una vez verificamos las distancias, podemos verificar también las distancias en cualquiera de estos puntos. Vamos a tomar, por ejemplo, este punto de acá y vamos a verificar esta distancia. Voy a dejar solamente activo este que tengo seleccionado, debería dar 230.72. Tomamos la herramienta de medición y verificamos siempre la medición para saber que nos haya quedado bien el cálculo. 230.72.1056. Recuerden que en el miriámetro aquí ya hay un poco de diferencia. Y también este cálculo es a partir de las coordenadas planares de la proyección. Borramos la selección y ya tenemos nuestra tabla poblada con todo el tema de las distancias de cada delta a cada uno de sus puntos relativos. Recuerden que algunos puntos están relacionados con el delta 1 y otros con el delta 2. ¿Cómo calculamos el ángulo que tenemos con respecto a la norte para cada uno de los deltas hasta cada uno de los puntos? ¿Cómo calculamos el rumbo? Primero, ¿qué es el rumbo? Entonces el rumbo, vamos a hacer otro esquema. El rumbo es el ángulo que se forma con respecto a la vertical entre el norte y el sur. Así tenemos, por ejemplo, por este punto, una retícula de esta forma en ese delta. Ese sería el centroide relativo o absoluto para estos puntos, algunos de ellos. Aquí tenemos la coordenada norte, aquí tenemos la coordenada este, tenemos el sur, tenemos el oeste. Entonces, ¿cómo se calcula el rumbo? Si trazamos la línea que ya imaginariamente calculamos, el rumbo va a ser este ángulo que se forma con respecto a este punto entre el punto 1 y este punto que tenemos acá. Va a ser este ángulo que tenemos acá, vamos a suponer que es alfa. Entonces, en el caso de este punto en particular que tenemos acá, ese ángulo sería norte, ese ángulo alfa y este. Entonces lo vamos a hacer por cuadrantes. Para el caso específico, por ejemplo, de uno de estos puntos de acá, exactamente lo mismo. Por ejemplo este, pero aquí sería el ángulo, como es con respecto a la vertical, ya no sería este ángulo, el rumbo no puede ser mayor de 90 grados en este ángulo alfa, tiene que ser entonces ahora con respecto al sur, sería este ángulo que estamos midiendo justo acá, vamos a suponer que es el ángulo beta. Aquí estaríamos entonces para este punto que tenemos acá, tendríamos sur, el ángulo beta y sería también hacia el este. ¿Cómo hacemos entonces el cálculo de todos esos rumbos? Ya tenemos las distancias, necesitamos los rumbos. Vamos a volver a nuestro proyecto, voy a guardar y lo que vamos a hacer es calcular ese ángulo. El ángulo lo podemos calcular entonces con la tangente, con el arco tangente. Volviendo al esquema para mostrarles cómo sería el arco tangente. Entonces lo que vamos a calcular es en este triángulo, esto de acá sería 90 grados, sería la tangente de este ángulo. Sería este cateto que tenemos acá, que es la diferencia en X sobre estas diferencias en Y. Entonces si hacemos la tangente sería esto entre esto. Vamos a hacerlo acá. Tangente de ese alfa sería de X sobre de Y. Pero como necesitamos el ángulo alfa, entonces sería el arco tangente de este valor. ¿Listo? De esa diferencia. La tenemos allá arriba, de X sobre de Y. Dicho eso, entonces vamos a hacer el cálculo. Pero hay un problema. El cálculo depende del cuadrante en el que estemos ubicados. Si estamos en este cuadrante, pues sería este ángulo. Si estamos en este cuadrante sería este ángulo. Si estamos en este cuadrante sería pues el ángulo que se forma desde el sur. Pero la localización de este cuadrante sería sur-oeste. El de este cuadrante sería nor-oeste. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que identificar primero estos puntos con respecto a este delta en qué cuadrante están. Tenemos que filtrarlos primero. Para eso entonces, si vamos a calcularlos de este punto, lo primero que me interesa es filtrar para el cuadrante noreste de los puntos delta 1 y
y 2, funciona para los dos de una vez. Tenemos que filtrar las X que estén en los puntos perimetrales por encima de las X del delta. Y lo mismo, que serían las X que estén más a la derecha, y lo mismo las Y. Las que estén mayores a este valor, pues estarían hacia arriba, y en respecto a las X estarían a la derecha. Ese es el primer filtro que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un filtro de nodos. Vamos a ir a predio vértices. Ya está cargando, estaba activada la pestaña de rotulación. Vamos a hacer un query, que vamos a aplicar todo lo que hemos visto. ¿Qué tenemos que hacer como en el query? Entonces tenemos que decirle en el constructor del query de puntos que para los nodos localizados en el cuadrante noreste, en el caso de los dos puntos, entonces el CX tiene que ser mayor o igual a el delta CX. Y también una condicional, un booleano, una prueba lógica, el CY tiene que ser mayor o igual a ese delta CY. Así nos aseguramos de que los nodos que vamos a analizar están en el cuadrante superior derecho. Y lo mismo en el caso del punto 2. Bueno, una vez hacemos esto, vamos a aplicar. Y estos nodos con respecto a estos deltas son los que están en ese cuadrante. Estos nodos de acá. Los otros no los vamos a calcular de esa forma. Ahora, ¿cómo hacemos el ensamble de todos los elementos? Antes de hacer el cálculo del filtrado, necesitamos calcular el ángulo para todas las posiciones, ese ángulo relativo. Entonces lo que podemos hacer es calcular los ángulos de forma masiva. Voy a limpiar el filtro, voy a cortarlo, voy a dejar todos los puntos y voy a calcular el ángulo. Entonces vamos a tomar la creación de campos, vamos a crear un campo para el ángulo que se forma con respecto a la vertical. Lo vamos a guardar en valores dobles, vamos a dar OK y vamos a calcular el ángulo. Ya sabemos que es el arco tangente de esa distancia en X sobre la distancia en Y, pero eso nos va a quedar en radianes, tenemos que convertirlo a grados. O sea, tenemos que multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi. Entonces acá vamos a tener calculador de campo y vamos a calcular masivamente el arco tangente. Esa expresión no aparece acá en esta lista de funciones, podemos escribirla manualmente: ATN, distancia en X sobre distancia en Y por 180 dividido pi. De esa forma entonces tendríamos el ángulo calculado, pero en grados con respecto a la norte o con respecto al sur. No puede ser mayor de 90. Verifiquemos. Si es mayor de 90, quiere decir que está mal calculado, porque estamos calculando rumbos, no azimuts. Bueno, ya tenemos el ángulo, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el rumbo. Para ese rumbo necesitamos entonces un nuevo campo, se va a llamar rumbo txt, va a ser un campo de cadena de texto. ¿Por qué es de cadena de texto? Porque es el ensamble entre letras de orientación y el ángulo. Entonces vamos a tomar rumbo txt como texto, puede ser de 50. Vamos OK. Y ahora sí podemos hacer entonces el filtrado que hicimos hace un momento para el cuadrante superior derecho, para el cuadrante noreste. Para eso entonces volvemos a predio vértices, volvemos a colocar el filtro que ya habíamos hecho. CX mayor o igual a delta CX, CY mayor o igual a delta CY, o sea, todo lo que está arriba a la derecha de los dos puntos de forma relativa. Vamos a aceptar, son estos, ya lo hemos hecho. Y lo que vamos a hacer entonces es ensamblar el rótulo. Vamos a dar botón derecho en cabecera de campo, calculador de campo, y en ese caso sería entonces el rumbo norte, ¿cierto? Es noreste, pero necesitamos colocar el ángulo en la mitad. Vamos a concatenar con I y el ángulo lo quiero redondeado a 6 decimales para que todo sea homogéneo. Entonces vamos a colocar redondeeme que el ángulo que acabamos de calcular entre 0 y 90 grados, porque es un rumbo. Vamos a redondearlo a 6 decimales, mínimo a 6 decimales. ¿Para qué? Para poder convertir a grados, minutos y segundos. Cerramos y vamos a concatenar entonces con, eso sería este, noreste. Verificamos visualmente, damos OK y aquí tendríamos nuestro primer grupo de rumbos del cuadrante noreste. Verificamos, todo quedó con 6 decimales, se ve bastante homogéneo. Ahora pasemos al cuadrante sureste, o sea, a este cuadrante que tenemos justo acá, sureste. Recuerden que el ángulo es con respecto al sur. Filtro. Entonces volvemos a predio vértices, tenemos que volver a hacer el filtro, pero ahora el filtro sería CX mayor o igual a delta CX y CY menor o igual a delta CY. Entonces lo único que vamos a cambiar es esto, menor o igual. Aplicamos, aceptamos y estos son los puntos que están relativos con respecto a cada delta en el cuadrante sureste. Mismo procedimiento para el ensamble del rumbo, pero con una pequeña variación y es colocar sureste en vez de noreste. Calculador de campo, haríamos lo mismo, cambiando acá simplemente sur. Damos OK, hacemos el ensamble, verificamos. Hay algunos ángulos que no tenían
6 decimales, solamente con 5 se hizo el cálculo de ese ángulo, entonces no redondeó a 6. Solo podríamos corregir manualmente poniéndole acá un 0 para que todo quede homogéneo, pero así está bien. Pasamos al siguiente cuadrante. El siguiente cuadrante va a ser el cuadrante noroeste, este cuadrante de acá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nuevamente, condición de filtrado, entonces vamos a utilizar Cx menor o igual a delta Cx y Cy mayor o igual a delta Cy, contrario a lo que hicimos con el sureste. Vamos al filtro, cambiamos, aquí cambiamos a menor o igual y aquí dejamos como estábamos inicialmente con el noreste. Vamos a aplicar, aceptar y estamos en este cuadrante. Solamente hay un punto visualmente, pero en esa capa que nosotros digitalizamos cuando utilizamos la herramienta de polígono a vértices. Como es una poligonal cerrada, él va a barrer todos los puntos y va a terminar en el punto inicial. Por ese motivo, acá siempre les van a quedar 2 puntos. Pueden eliminar uno de los dos, pero vamos a calcular para que se den cuenta que nos va a quedar exactamente igual. Aquí todo es exactamente igual. Es el nodo 1, 2, 3, 4, voy barriendo y como es una poligonal cerrada del perímetro del predio, cerramos con el nodo 34. Rótulo entonces sería noroeste. Hacemos exactamente lo mismo, ensamble de rótulo con calculadora, noroeste, van a quedar exactamente iguales y nos faltaría solamente el cuadrante suroeste. Para eso utilizaríamos entonces Cx menor o igual a delta Cx y Cy menor o igual a delta Cy. Ese es el que aplica, esa condición es la que va a aplicar para nodos localizados en este cuadrante. Vamos a verificar qué nodos tenemos allá en ese cuadrante. Doble clic en la condición de filtrado. Acá ya está la condición, menor o igual, vamos a aplicar, aceptamos y solamente tenemos 2 nodos que seguramente están relativos a este punto delta 2, aquí está, delta 2. Ensamblamos el rumbo, sería suroeste, lo único que cambian son las letras en el ensamble, suroeste, damos ok y ya tenemos entonces poblada toda la tabla. Vamos a quitar el filtro, toda la tabla con coordenadas específicas de cada punto, punto delta absoluto para el cálculo relativo de distancias, tenemos los valores de la posición delta, tenemos las distancias horizontales y verticales, tenemos la distancia diagonal al punto, tenemos el ángulo y el rumbo. ¿Qué es lo que nos interesa? Al final, colocar la distancia y el rumbo en el rótulo. Si vamos a presentar un plano topográfico, un mapa topográfico, aquí si lo hacemos con mucha presión, pues podría ser un plano, podemos colocarle grilla, norte, escala y demás y se convertiría no en un mapa sino en un plano. Vamos a darle entonces a predio de vértices en sus propiedades, vamos a ir a labels y vamos a agregar la distancia y el rumbo. La distancia la vamos a redondear únicamente a 2 decimales en la visualización de pantalla. En la cartera pues deberíamos dejar todos los decimales. Activamos, volvemos a la expresión y esta expresión la vamos a transformar. Vamos a colocarle entonces ahora un nuevo salto de línea. Incluso podemos utilizar el reciclado de lo que ya teníamos. Salto de línea, entonces acá sería distancia minúscula, esa distancia va a estar en metros o pueden indicar en el rótulo que está en metros y aquí no poner ese valor, distancia 2 puntos y lo que vamos a redondear entonces es la variable de distancia en metros. Voy a eliminar de aquí esa variable y la voy a agregar manualmente y hacemos lo mismo para el rumbo, una nueva línea. Acá no debemos redondear, ¿por qué? Porque simplemente es un rumbo, incluso no necesitamos colocarle etiqueta ni redondearla, simplemente colocar el salto de línea y utilizar el campo rumbo txt. Verificamos, nos va a quedar de esta forma, aceptamos, aplicamos y aceptamos. ¿Qué vamos a obtener al final? Cerrando todas estas ventanas acopladas, vamos a obtener la coordenada específica de cada punto. Nos faltaría el código del punto, también se lo vamos a agregar porque lo necesitamos y vamos a alinear todo a la izquierda y lo vamos a dejar no sobre el punto sino a la derecha para que no quede sobre la línea. En la impresión nos va a quedar mucho mejor de esa forma. Vamos a poner entonces acá al inicio el nodo. Podemos escribir la palabra nodo si queremos, comillas dobles, un ampersand para unir. Este sería el nodo, pero necesitamos ponerle un salto de línea. Vamos a reciclar el salto de línea que habíamos hecho. Lo voy a poner acá, justo después de nodo. Verifico, que no lo alcanzamos a ver. Voy a dar a aplicar, que ya está el nodo. Y vamos a corregir el tema del posicionamiento. Aquí lo estamos poniendo encima del punto, porque yo quiero que aparezca como prioridad principal a la derecha. Cambiamos la localización y vamos a buscar en órdenes de prioridad. Primero derecha, sería la última. Preferiblemente centro derecha, después a la derecha arriba abajo, después arriba abajo, si no arriba abajo a la izquierda, si no póngalo a la izquierda, si no se puede acomodar. Recuerden que los rótulos son dinámicos. Y vamos a dejarlos alineados pero a la izquierda. Vamos a dar en símbolo,
Esperamos a que cargue, se demora un poco por el rótulo compuesto que tenemos. Vamos a ir a la edición de símbolo para poder cambiar el alineamiento. Esperamos a que cargue y acá lo vamos a colocar con alineamiento izquierdo. Damos OK, OK, aplicamos y aceptamos, y de esta forma es como lo quiero visualizar. También lo hubiéramos podido colocar como prioridad abajo a la derecha, de pronto se ve mejor, pero así funciona bastante bien. Entonces tenemos todas las propiedades espaciales de este punto: nodo, coordenadas, distancias y rumbos. Eso es lo que van a hacer en su quiz. Recuerden que en el quiz los puntos referidos a los deltas son diferentes. Tienen que revisar. ¿Qué nos hace falta en este esquema? Nos hace falta el acotado del perímetro. Este acotado que tenemos acá. Nos hacen falta todas estas distancias. Es lo que tiene un plano topográfico como mínimo. Distancias entre puntos. Pero no las vamos a calcular manualmente. Hay una herramienta que se llama fraccionamiento de líneas a partir de vértices. ¿Dónde la van a encontrar? Pueden ir a Windows, pueden utilizar el buscador y pueden escribir split line, y vamos a utilizar split line at vertices. Bueno, una vez buscamos la herramienta, vamos a dejar acá fijo el buscador de herramientas. Seleccionamos la herramienta, es una herramienta que hace parte de herramientas de administración de datos allá en su caja de herramientas. Cliqueamos encima y esta capa la vamos a llamar como predio split line. Entonces la capa de salida la vamos a guardar donde estamos trabajando, que sería PEAS, Taller 4, SHP, predio split line, y la capa que vamos a utilizar es la capa del predio, la capa del polígono del predio. Esperamos a que identifique las rutas de almacenamiento y tomamos la capa del predio como capa de entrada. Una vez hacemos esto, damos OK, cerramos y aquí ya tenemos. Vamos a compactar el buscador, una nueva línea. Esto ya no es un polígono, sino es una capa de líneas con los segmentos. Vamos a verificar. Abrimos el predio split line, verificamos. Aquí nos aparece área y perímetro, pero estos eran los campos originales de la capa inicial del predio. Vamos a eliminarlos. No lo necesitamos porque esto no es una capa de polígonos, ahora es una capa de líneas de borde por segmentos. Borramos y borramos. No nos dejó eliminar el perímetro, entonces vamos a crear un nuevo campo que se llame, por ejemplo, lado en metros. Vamos a colocarla de tipo doble. Como ya creamos el otro campo, ya podemos eliminar esa variable. Y aquí lo que vamos a calcular entonces es esa distancia. Vamos a ir a nuestro calculador de geometría, longitudes, en metros. Damos OK, ya tenemos el cálculo. Podemos verificar ese cálculo. Voy a apagar los labels de lado. Voy a verificar esta distancia de acá. Son 561,375, que es lo que tengo acá. Como ya estamos seguros del valor, vamos a rotular el borde. Damos doble clic, activamos el rotulador y vamos a hacer un redondeo de ese lado M a 2 decimales únicamente para que nos quede bien la impresión. Verificamos. Podemos colocarle metros si queremos, pero vamos a darlo sin metros. Eso debería ir en el rótulo. Vamos a dar a aplicar y voy a agrandarlo un poco para que lo puedan ver. Vamos a dar a aplicar. Si volvemos a activar el rótulo entonces de nuestros puntos, vamos a obtener entonces ya todos los detalles que queremos. Voy a borrar la selección. Nos haría falta colocarle acá el símbolo de delta al delta 1 y al delta 2. ¿Cómo hacemos el tema del rotulado de deltas? Vamos al mapa de caracteres de Windows, buscamos la letra griega de delta, está por allá bien abajo. Delta, seleccionamos, copiamos el símbolo, vamos al rotulador de deltas, los tenemos por acá, deltas. Esperamos a que cargue el rotulador, se demora por todas las propiedades que estamos incluyendo. Y aquí vamos a colocar entonces, entre comillas, el símbolo delta y con un ampersand verificamos la unión y nos va a quedar de esta forma. Aplicamos, aceptamos y ya tenemos entonces un esquema con lo que queríamos hacer. Distancias, ángulos con respecto pues, al rumbo y coordenadas específicas con distancias a cada punto. Este borde que tenemos acá del predio split line lo podemos dejar nulo o podríamos dejar el predio con una pequeña sombra o relleno gris muy claro, quitándole por ejemplo el borde y colocándole transparencia de 50% para que quede muy tenue, para que se marque el área que estamos evaluando. Vamos a colocarle por ejemplo 80% de transparencia, que se vea muy tenue, y este borde que tenemos acá, el split line, podemos colocarlo con un borde más grueso, unos 50. Así nos quedaría bastante bien. ¿Cómo hacemos un diseño de impresión para presentar esto ya en un entregable de un proyecto? Vamos a cambiar acá en la parte inferior a vista de capas. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Aquí lo vamos a hacer muy rápido. Podemos tomar la herramienta de selección, seleccionar el espacio de trabajo, dar botón derecho sobre ese espacio de trabajo, ir a las propiedades. Por acá vamos a tener grillado.
En GIST no hay que hacer las grillas o las retículas de forma manual. Podemos agregar una nueva grilla. Esta sería una grilla no de grados, sino una grilla de medición. Damos siguiente. Aquí podemos colocar los intervalos. Vamos a colocar los intervalos cada, por ejemplo, 50 metros. Damos siguiente. Divisiones mayores y menores, podemos cambiar la simbología. Damos siguiente y finalizamos. Podemos dar a aplicar, pero debemos hacer una corrección. Y es, si están observando, aquí nos están apareciendo. Voy a hacerle un zoom completo a predio. Zoom to layer. Aquí nos están apareciendo en la parte superior las coordenadas enteras y muchos decimales. Eso lo tenemos que corregir. ¿Cómo lo corregimos? Nuevamente tomamos entero de selección. Seleccionamos el elemento que vamos a modificar, que es el espacio de trabajo. Vamos a grillas y modificamos sus propiedades. Acá vamos a ir al tema de etiquetado. Esperamos a que cargue, se demora también por todos los elementos que tenemos en el proyecto. Por acá tenemos propiedades adicionales. Esperamos nuevamente a que cargue. Y tenemos finalmente el formato numérico. Vamos a quitarle entonces el número de posiciones decimales después del punto. Todo esto va a estar cerrado a enteros, entonces no necesitamos todos esos decimales porque no estamos haciendo una grilla en grados. Vamos a aceptar, aceptar, aceptar. Acá nos hizo falta un pequeño cambio y es quitarle las negrillas y reducir este tamaño de letra. Para impresos en tamaño carta pueden utilizar tamaño 6, tamaño 5. Para impresos en pliego pues pueden utilizar una fuente más grande. Aquí vamos a ponerle 6. Aplicamos, aceptamos, aplicamos y este intervalo está muy cerrado para este levantamiento, está muy pequeño. Vamos a cambiarlo también. Propiedades nuevamente. Ya arreglamos los rótulos, propiedades y vamos a ir a intervalos y lo vamos a poner yo creo que cada 100 metros nos puede funcionar. Verifiquemos, cada 100 metros, que no se vea tan densa, podría ser de esta forma. Esta es una barra que se llama layout, esto es el zoom, pero de layout, zoom completo de layout. Es una impresión 1:1, como se va a ver el impreso, se va a ver exactamente así. Si toman una hoja tamaño carta y la ponen en su pantalla, si tienen una pantalla grande, les va a coincidir este borde con el borde de una hoja carta, muy similar. Aquí ya tendríamos el levantamiento, incluso a predio le podríamos bajar un poco la transparencia, ponerle 60 para que se vea un poco más oscuro. ¿Qué nos faltaría acá? Pues todo el tema rotulado, eso lo vamos a ver en otro taller temático. Pero aquí ya tenemos un plano de detalle, nos faltaría solamente pues la norte y la escala, ya quedaría un plano y pues todo el tema del rótulo. Guardamos y terminamos entonces el tema de digitalización de capas desde cero. Esta digitalización la hicimos de forma muy manual.